Shalom, la paz, con el gusto, con la alegría de siempre, de poder estar juntos a los pies del Maestro para escuchar su palabra, para escuchar las buenas noticias que nos viene a aportar. Como discípulos, escuchemos la voz de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la buena nueva que este día Jesús nos trae. Dice que Jesús desciende del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detiene a enseñar, a transmitir las buenas noticias para todos los hombres y de modo especial para aquellos que en la vida parece que no les va bien, para aquellos que pudieran parecer fracasados, que todo les sale mal. Y sin embargo Jesús empieza a decir palabras que son escandalosas y se tienen que escuchar con toda esa fuerza y esa profundidad que el Señor expresaba. Porque empieza a decir: dichosos ustedes los pobres. ¿Y a qué pobres se está refiriendo? No se está refiriendo a los pobres espirituales. Se está refiriendo en el Evangelio de San Lucas concretamente a los que no tienen dinero. Aquellos que no les alcanza para comer. Aquellos que no tienen una casa propia y están en una casa miserable. Aquellos que no tienen lo suficiente para alimentar o vestir modestamente a sus hijos. Aquellos que en nuestra sociedad muchas veces son desechados y que incluso se nos enseña que tenemos que huir de esa pobreza. Bueno, pues a esos pobres es a los primeros a los que el Señor les dice: dichosos, bienaventurados ustedes. Y uno dice: pero ¿qué dicha puede haber en no tener dinero? ¿Qué dicha puede haber en que no me alcanza para darle de comer a los hijos? ¿Qué dicha puede haber donde no tengo lo suficiente para comprar medicamentos? ¿Qué dicha puede haber si no tengo un empleo digno para mantener a mi familia? Y dice Jesús: porque de ustedes es el reino de Dios.
Porque aquellos que en nuestra sociedad son económicamente los más desprovistos, es aquellos que de modo especial Dios pone su mirada y quiere venir a habitar en medio de los más pobres. Por eso, una multitud de santos en la iglesia, a lo largo de la historia, han hecho la experiencia de ir a buscar y encontrarse con Jesucristo ahí donde nosotros no queremos ir, en medio de los pobres. ¿Y qué es lo que han encontrado? ¿Qué encontró San Antonio Abad? Que dejó sus bienes, sus riquezas y se fue a vivir como un pobre. ¿Qué encontró San Francisco de Asís? Que renunció a la riqueza de su padre comerciante para irse a vivir como un pobre y, como él mismo lo dirá, desposarse con la pobreza. Que habrá visto San Felipe Neri, que renunció a la herencia de su tío, a una buena posición económica, para irse a vivir como un muchacho pobre en las callejuelas de Roma. Que han encontrado muchos en medio de los pobres, ¿sabes? El reino de Dios. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos que voltear la mirada entre los pobres. La iglesia, haciendo eco a esta palabra del Señor, hace su opción preferencial por los pobres. Y aunque podrá haber algunos templos bellos y hermosos, la mayoría de los templos, la mayoría a los que la iglesia se acerca, son los más pobres y marginados en las sierras, en los barrios pobres, ahí viviendo entre ellos. ¿Para qué? Para encontrarnos y servir el reino de Dios. Y continúa Jesús diciendo palabras que para la mentalidad en la que hemos sido formados son raras y hasta escandalosas. Porque dice: dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y se trata nuevamente de aquellos más desprotegidos, de aquellos que no les alcanza para dar de comer a su familia. Pero dice Dios, y es una promesa que Él hace realidad, serán saciados. ¿Qué tienen esa gente que no tiene para comer? Pues que tienen la posibilidad de encontrarse más fácilmente con el Hijo de Dios, que sana su corazón y que les permite, en medio de sus pobrezas económicas, en medio de su hambre, experimentar que Dios les sacia. No sé si se han fijado, la gente más pobre tiene una mayor sensibilidad ante Dios. Experimenta su presencia en su pequeñez. Y hay veces las personas que tienen más posibilidades económicas, casas bellísimas, unos Cristos preciosos, una verdadera obra de arte, sus casas vacías, sus hijos en la superficialidad. ¿Por qué? Porque siempre andan buscando saciarse de cosas, pero no logran descubrir que lo único que sacia al hombre es la presencia del Señor, que les transforma y que les hace disfrutar de la familia, de la casa, de bromear, de convivir sin necesidad de gastar miles y miles de pesos y no encontrarse a Dios. Y continúa el Señor predicando y anunciando estas palabras novedosas y escandalosas. Dichosos ustedes los que lloran ahora.
¿Y quiénes son los que lloran? Los que tienen un hijo enfermo, los que han experimentado la muerte de un ser querido, aquellos que injustamente los han despedido del trabajo, aquellos a los que se les ha diagnosticado una enfermedad incurable. Y dice el Señor, dichosos ustedes los que lloran, porque ¿quién puede consolar el corazón de una madre que ve que un hijo se está perdiendo? ¿Quién puede consolar el corazón de un hombre que ha perdido a sus padres o a uno de sus hijos? ¿Quién puede consolar a la persona que le han diagnosticado un cáncer o una enfermedad crónica? Y sin embargo Jesús les anuncia, al fin reirán. ¿Pero por qué van a reír si el hijo murió? ¿Por qué van a reír si la enfermedad va avanzando? ¿Por qué van a reír si han visto el matrimonio destruido por un adulterio, por una infidelidad? Al final reirán, porque verán que el Señor no les deja solos. En medio de su dolor, en medio de su pena y de su sufrimiento, se acerca el Hijo de Dios caminando a tu lado, cargando también con tu sufrimiento. Y cuando la presencia de Dios llega, el alma se alegra a pesar de las dificultades y sufrimientos. Y dice el Señor, dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos. Claro, si te encuentras con Cristo, ya no vas a volver al alcoholismo. Si te encuentras con Cristo, no es que estarás hablando todo el día de Dios, pero tus conversaciones empiezan a ser diferentes. Y entonces, los hombres, el ambiente del mundo que ensalza los adulterios, que ensalza el desorden sexual, que anuncian el ser ladrón en el trabajo o ser mentiroso, o aquellos que ensalzan el juzgar y el criticar a los demás, al ver que tus conversaciones son diferentes y tienen una alegría distinta, se cuestionarán. Y tal vez ya no te invitarán a sus borracheras. Tal vez ya no te invitarán a sus fiestas, y no porque seas aburrido, sino porque tu presencia les incomodará. Les incomodará ver que tú no necesitas alcohol para ser feliz. Les incomodará ver que para ti, tu esposa y tus hijos son un verdadero gozo y felicidad por encima de ellos. Les incomodará ver que para ti Dios es algo importante y que te ha dado paz y te ha transformado la vida. Y entonces te rechazarán, te juzgarán, levantarán falsos contra ti, te dirán que eres un falso, que eres un hipócrita. Y cuando eso suceda, cuando hablen mal de ti por seguir al Señor, porque tienen la presencia del Señor y Él te da una alegría, te expulsarán. Y dice Jesús, ese día, no te entristezcas si tus amistades o tus familiares te hacen a un lado. Al contrario, dice el Señor, salta de gozo. Alégrate cuando te desprecien por ser cristiano. Dice, porque tu recompensa será grande en el cielo. Tal vez habrás perdido la buena imagen. Tal vez te juzgarán y te verán todos los defectos. Y te van a decir que exageras, que te fanatizas con la religión. Pero es que ellos no saben algo que tú has experimentado. Que a gusto estamos sirviendo al Señor, dando nuestra vida por algo que vale la pena, como es nuestro Dios y que Él sacia nuestra vida,
nuestro corazón de alegría. Nuestra recompensa será grande en el cielo. ¿Cuál es la recompensa? Estar con nuestro Dios, sirviéndolo, glorificándolo y proclamando que siempre Dios fue bueno con nosotros. Algo que tal vez tus familiares no conocen. Por eso, dichoso tú si te encuentras con el Señor en la pobreza, en el sufrimiento o en el rechazo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Bendiciones.